Hola, buenas tardes. Me llamo Camilo Ulloa y hoy voy a presentar algunos aspectos sobre el ecocardiograma enfocado en ECMO. Bueno, como concepto, ¿qué es un ecocardiograma? Consiste en una prueba diagnóstica que ofrece una imagen con movimiento del corazón mediante cierto tipo de ondas o ultrasonido. Esto nos permite ver diferentes aspectos del corazón, como el tamaño, su forma, función, movimiento, grosor de sus paredes, funcionamiento de sus válvulas, y además también nos permite ver eh, cierta parte de la función pulmonar y además el pericardio. Para entrar en contexto, ¿qué es lo que vemos en un ecocardiograma desde los distintos ejes o distintas ventanas? Primero tenemos un eje largo en el cual vemos las siguientes estructuras como se pueden ver en la imagen, que es principalmente aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y su raíz y el ventrículo derecho, y un eje corto donde se puede observar la aorta, la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho y además arteria pulmonar y sus ramas. Tenemos los ejes apicales, que consiste en el eje de 4 cámaras, donde se puede observar de manera casi completa el corazón con sus 4 cavidades, tanto sus 2 aurículas como sus 2 ventrículos. Y el eje apical de 2 cámaras, donde solo nos enfocamos en el lado izquierdo del corazón, observando tanto aurícula como ventrículo izquierdo. Eje de 3 cámaras, apical también, podemos observar, además de ventrículo y aurícula, la aorta, y el eje de 5 cámaras que vemos, vemos las 4 cavidades, pero además vemos la válvula aórtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tenemos además el eje subcostal y el eje supraesternal. En el eje subcostal podemos observar la vena cava inferior, parte del hígado y la aurícula derecha, y en el supraesternal, que es más o menos a nivel cervical, podemos observar la aorta y sus diferentes ramas. Dentro de un ecocardiograma también es importante y lo que podemos observar, además de lo que es estructura del corazón, es los diferentes flujos, la dirección y cuando estos tienen alguna alteración, produciendo las insuficiencias de las válvulas correspondientes. Bueno, para entrar en contexto, ¿qué es lo que nos interesa? Es observar qué es lo que vamos a ver en el eco para poder identificar las distintas, o sea, que nos lleven a la precarga, la contractilidad y la poscarga, que es lo que se va a observar dentro de lo que es la conexión de un paciente a ECMO. ¿Qué evaluamos ecocardiográficamente en un ECMO? El preimplante del dispositivo, o sea, el paciente previo a su conexión, durante la canulación, en la canulación, luego un seguimiento durante el tiempo que esté la terapia en funcionamiento y posterior, previo al retiro y el retiro del dispositivo. En la evaluación del preimplante, donde el paciente hace ingreso a alguna unidad crítica, se evalúa la morfología, donde tenemos que observar tanto el grosor de las paredes de cada ventrículo y además el tamaño de cada cámara. La función sistólica, que está dada por la fracción de eyección, la función diastólica cardíaca, una valoración valvular, principalmente de la válvula aórtica mitral, ambas aurículas y nivel de insuficiencia tricuspidia si es que presenta el paciente. Otro aspecto a evaluar es la presencia de chants, de las venas cavas, el seno coronario, la presencia de disección aórtica previa o de derrame pericárdico. Comenzando por la morfología, tanto el tamaño como el grosor, tenemos acá tanto el lado izquierdo, o sea, principalmente el lado izquierdo del corazón, y el lado derecho, principalmente con enfoque en el ventrículo derecho. Se considera que el grosor normal de las paredes del ventrículo izquierdo son más o menos de 1 centímetro. Ya superior a este valor se considera que ya hay una hipertrofia de las paredes.
tanto puede ser pared septal o pared posterior. Y además podemos observar la dilatación del ventrículo izquierdo, que puede ser considerado a través de diámetros, como se observa en la imagen, o a través de volumen, que eso se ve en los ejes apicales de 4 o de 2 cámaras. Para considerar que el ventrículo izquierdo esté dilatado, en hombres el volumen diastólico debe ser superior a 74 ml por metro cuadrado y en mujeres mayor a 24 ml por metro cuadrado. Y para poder considerar, ¿cómo consideramos que el ventrículo derecho está dilatado? Principalmente se considera acá, más que el volumen, los diámetros. Y para esto podemos considerar el basal, el medio o el longitudinal. Generalmente se considera el basal, ya que hay un cierto grado de dificultad para dar un enfoque completo al ventrículo derecho, sobre todo si está muy dilatado. Así que se considera para una dilatación del ventrículo derecho diámetro basal mayor a 42 milímetros, medio mayor a 35 y longitudinal mayor a 82 milímetros. En cuanto a las aurículas, también tenemos que ver el tamaño de tanto aurícula derecha como aurícula izquierda. La diferencia es que para observar la aurícula derecha, generalmente se considera el área de la aurícula derecha, siendo esta superior a 18 centímetros cuadrados, ya una dilatación de la aurícula. También se pueden considerar volúmenes, siendo los valores mayor a 39 y mayor a 33 ml por metro cuadrado para cada uno. En cuanto a la aurícula izquierda, esta se considera para ver si es que hay o no presencia de dilatación, generalmente el volumen. Para esto se debe medir el volumen tanto en el eje apical de 4 cámaras como en el eje apical de 2 cámaras. Y se considera que está dilatado cuando el volumen sobrepasa los 34 ml por metro cuadrado. La función sistólica se ve principalmente con la fracción de eyección, que corresponde a un índice de función ventricular. Esta expresa un porcentaje de cuánta sangre bombea al corazón en cada contracción o latido. Es un índice importante en la toma de muchas decisiones a nivel clínico. Hay varios métodos para medir la fracción de eyección. Existen los métodos lineales o el método de Tate o el método de Simpson. O también puede ser, como tienen algunos equipos ya que pueden medir la fracción de eyección en 3 o en 4D. Se considera la más fiable la del método de Simpson, que esta se mide considerando los volúmenes cardíacos en volúmenes tanto telediastólicos como telesistólicos, tanto en el eje apical de 4 cámaras como en el de 2 cámaras. En cada eje se tiene que tomar tanto el volumen de fin de sístole como el volumen de fin de diástole y de acuerdo a una ecuación que cada equipo ya la tiene dentro de su software, esta se calcula de manera inmediata. Los valores normales difieren muy poco, de manera muy poco significativa entre hombres y mujeres, siendo para un hombre el valor normal entre 52 a 72% y para mujeres entre 54 a 74%. Considera un valor normal entre el 50 al 70%. El BTI o el ITB, que corresponde a un integral de velocidad-tiempo, bueno, esta se mide tanto a nivel de la válvula aórtica como del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta constante es importante para poder obtener el volumen sistólico que nos va a llevar a obtener el gasto cardíaco. Entonces, si consideramos calcular el BTI a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo a través de un doble pulsado, como se puede observar en la imagen, este se multiplica por el área del mismo tracto de salida del ventrículo izquierdo para darnos finalmente un volumen sistólico. Y el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca del paciente nos va a poder dar el gasto cardíaco en ese momento. Otro de los factores importantes a tener en consideración es la vena cava inferior, como se puede observar en la imagen, que se puede observar a nivel del eje subsifoideo.
¿Para qué es importante la medida de la vena cava? Porque finalmente, además, nos puede dar un valor de una presión venosa central. Para lo cual, pues, depende de los siguientes valores. Si la medida en milímetros es menor a 15, además, considerando el colapso inspiratorio, esta pues, nos da una PVC menor a 5. Y así los siguientes valores. Cuando ya la vena cava está muy dilatada, mayor a 25 milímetros, y el colapso durante la inspiración es mínimo, ya se puede calcular una PVC superior a 15. Durante la canulación, ¿qué es importante considerar? La posición de las cánulas, dependiendo si es un ECMO venovenoso o venoarterial, la detección de algunas complicaciones, principalmente detectar si es que se produce disección aórtica o derrame pericárdico principalmente, y el diámetro de los grandes vasos. Bueno, acá hay una imagen que no se puede observar muy nítida, pero muestran qué es lo que, o sea, cómo podemos observar en tanto una conexión a un ECMO veno-venoso como un ECMO veno-arterial, donde en el veno arterial solo podemos ver en cuanto a lo que es la aurícula derecha. Bueno, durante el seguimiento se puede considerar que en un veno arterial, dependiendo de la estabilidad del paciente, se puede solicitar un ecocardiograma diario. ¿Qué es lo que vamos a observar? Ya de acuerdo a todo lo que se ha explicado anteriormente, el tamaño y la función biventricular, el tamaño biauricular, si es que existía una patología preexistente, pero que estuviera definida como leve, sobre todo si se trata de algún tipo de insuficiencia valvular. Si es que hay presencia de insuficiencia mitral o aórtica, presencia de trombos intracavitarios, apertura de la válvula aórtica, posición de la cánula y flujos, si es que hay presencia de derrame pericárdico y tanto el tamaño de la vena cava inferior como si es que hay presencia o no de colapso. Y en un veno venoso es muy similar. Lo que hay que considerar al momento de evaluar, que es tanto el tamaño como la función de ambos ventrículos, el tamaño de ambas aurículas, si es que existe alguna patología previa, presencia de derrame pericárdico, la posición de las cánulas y en este caso observar si es que existe recirculación y si hay colapso de la vena cava inferior. Bueno, importante es observar si es que hay una dilatación del ventrículo izquierdo. Además, muy importante observar la apertura de la válvula aórtica, sobre todo en un ECMO veno-arterial, donde puede haber una competencia entre lo que es el flujo de la cánula y el flujo nativo que viene desde el ventrículo, provocando un cierre completo de la válvula y que no hay una apertura eficiente. Para el destete Winning, que es de manera progresiva, ¿qué es lo que hay que evaluar? La fracción de eyección, la función y tamaño tanto del ventrículo derecho como el izquierdo, el BTI, la presión sistólica del ventrículo derecho y las presiones de llenado de ambas aurículas y ventrículos. Y finalmente, para un destete Winning favorable, las condiciones que hay que observar es una fracción de eyección mayor al 20%, en ausencia de dilatación de cavidades, y un BTI que sea mayor a 10 centímetros por segundo. Eso sería. Muchas gracias.